Muy buenos días, bienvenidas, bienvenido Joaquín. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día jueves, 1 de abril, la primera del mes, y ya preparándonos para un fin de semana un poquito más largo, para descansar un poco, si es que se puede. Y para hoy día tenemos lo siguiente, vamos a corregir el diagnóstico, ya tengo los resultados, tengo los puntajes y se los voy a compartir de inmediato. Ya, por aquí están los puntajes. En la primera hoja están todas las preguntas, están las correctas, las incorrectas, quién no respondió y los porcentajes de correctas, incorrectas y no respondidas. La cantidad total de alumnos que respondió fue 11 alumnos. En la hoja 2 están los puntajes que obtuvieron ustedes, puntaje obtenido, puntaje total, 44 era el puntaje total. Ahí están los porcentajes, están destacados los dos más altos puntajes. Eh, Estos puntajes fueron obtenidos por Génesis y Tiare, así que felicitaciones. Y aquí está de manera gráfica. Ahí se puede ver que la barrita de Génesis y Tiare son un poquito más grandes las barritas. Después viene Carol, Catalina, pero esto es un diagnóstico. La idea era saber cómo estaban, qué sabían, qué no sabían, qué no recordaban. Y como les dije, vamos a hacer la corrección hoy día. Y vamos a partir, obviamente, corrigiendo lo que estuvo más débil, o sea, donde hubo menos respuestas correctas o ninguna, y vamos a ir ahí, ahora. Y de ahí vamos a ir ascendiendo. Por ejemplo, en la pregunta 9 no hubo ninguna correcta, 8 incorrectas y 3 no respondieron. Vamos a ver cuál era esa pregunta. La corrección yo la voy a subir en un momento cuando termine la clase, junto a la clase grabada, eh, al Classroom, así que va a quedar ahí. Pero el que quiere copiar puede copiar, tomar apuntes de lo que hagamos o copiar el paso a paso. Ya, diagnóstico tercero medio. Aquí están los dos terceros medios. Y dijimos que era la pregunta 9, cero correctas. ¿Cuál era esa que no recordaron? ¿O estaba muy complicada? Ah, era la de los vectores. Yo pienso, como nadie respondió correctamente, que puede que no se haya visto esto de vectores porque no alcanzaron el año pasado.
No sé qué me podrían Creo, decir ustedes. creo que hay algunas cosas que no vimos. No Ah, sé. ya. Vectores puede haber sido el volumen de la esfera también. En algún momento me dijeron. Ecuación de segundo grado me parece que sí vieron. Geometría principalmente parece. Y algo de álgebra. Ya, entonces estamos ahí en la de vectores. Voy a ir leyendo, decía, responde a lo que se solicita en la imagen, sean U un vector, los vectores se simbolizan de esa forma, una U, una flechita arribita, y tiene coordenadas -2,3, que no son números decimales, son coordenadas, es un punto, y que da origen a un vector. Y tenemos el vector V igual a 1,-4. Vectores en el plano, porque también tenemos vectores en el espacio, entonces por eso uno coloca esa información para que quede claro. Si fuera en el espacio serían tres coordenadas. Eh, la pregunta era, ¿qué vector se origina al sumar U y V? Aquí el principal problema fue el tema de los signos, porque a pesar de que no se haya visto, la gran mayoría intentó responderlo. Y vamos a ver de inmediato el Excel que nos entrega el Drive. Entonces, por ejemplo, acá tercero C, de aquí para abajo, desde Sebastián para abajo, era la pregunta 9. Sí, solo tres que no respondieron. Llegaron, yo creo que hubo problemas de signo acá, porque lo intentaron. Entonces vamos a corregirlo, vamos a llegar a la respuesta y se dan a cuenta de que es sencillo sumar vectores. Se suma la primera coordenada con la primera de la otra, el otro vector, y las segundas coordenadas entre sí. Ya, vamos a proceder. Solución de diagnóstico 1. Y vamos a la pregunta 9. Ya, sume los vectores, o sea, U más B. Lo colocamos acá en el Word, utilizando el editor de ecuaciones. Buscamos dónde está el símbolo de vector. Está por acá abajo, creo. Ahí. U minúscula más B igual. Y colocamos los vectores. Em, el vector U es igual a -2,3. Empezamos a reemplazar nomás al principio. Y el vector V es menos, no, 1,-4. Paréntesis, 1,-4.
Y como les decía, cuando uno suma vectores, lo único que tiene que hacer es fijarse en la primera coordenada del primer vector, en la primera coordenada del segundo vector y en las segundas coordenadas de cada vector y sumarse entre sí. Entonces la primera coordenada es -2 más la primera coordenada del segundo vector, que es 1, coma, porque esto da origen a un vector. La segunda coordenada del primer vector más la segunda coordenada del segundo vector. Y ahí está. Está expresada la suma. -2 más 1, coma, 3 más -4. Ah, me faltó colocar el más. Coloquemos el más para destacarlo porque es suma, pero es la suma de un número negativo. Y aquí viene la parte de la regla de los signos. Ya hemos hecho la parte principal, sumar las primeras coordenadas entre sí, coma, las segundas coordenadas entre sí, igual nuevamente, paréntesis, ¿y cuánto nos da -2 más 1? Uno, -1. Muy bien, -1, coma, ¿y cuánto nos da? Nos da 3 más -4. -1. También, -1, -1. O sea, la suma de esos dos vectores nos da un nuevo vector y ese nuevo vector tiene coordenadas -1, -1. Regla de los signos. Y sería la alternativa que está ubicada ahí, que sería como la C, si hubiésemos colocado letras, -1, -1, no hubo ninguna correcta. Y el motivo, como les dije, creo que fue el tema de los signos y de la ubicación. ¿Con cuál con cuál? El primero con el segundo con el primero. Pero de esa forma se suman vectores. Se colocan los vectores, u más b igual, reemplazamos los valores que tiene cada vector o las coordenadas de cada vector. Después sumamos las primeras coordenadas entre sí, coma, sumamos las segundas coordenadas entre sí. Uno dice suma, pero finalmente en este caso restamos porque la regla de los signos nos obligaba a restar. Teníamos un negativo con un positivo, así que la regla dice resta, a pesar de que yo les decía que había que sumar, porque era una suma finalmente, pero la regla manda. No sé si queda alguna duda con respecto a suma de vectores, chiquillas y chiquillos. No, profe, yo no, gracias. Ya, Joaquín, vamos a ver en qué otra hubo problemas. La 9 fue corregida entonces. Vamos a colocar el asterisco. Después, en la número 7, una persona respondió correctamente, una no respondió y 9 respondieron incorrectamente. La 7. Vamos a corregir la 7 entonces. ¿De qué se trataría la 7? Vamos a ver de inmediato. Ah, la 7 era una gráfica y tenían que observar esta gráfica y decir lo siguiente. Ya, se sabe que una función cuadrática da origen a una curva llamada parábola. La parábola que se muestra en la imagen, ¿en qué punto corta al eje Y? Esa era la pregunta, o sea, observar y decir dónde corta al eje Y. Y ahí uno ve un punto donde corta el eje Y. Y aquí se me confundieron, porque no se acordaban de dónde ubico la primera coordenada, dónde ubico la segunda coordenada. Y como les dije, una persona respondió bien.
9 incorrectas y alguien no respondió. Esta era la 7. El penúltimo respondió bien. ¿Quién es el penúltimo? Fijémonos. Cupuchentimos. Génesis, Aguilera, Joaquín. Muy bien. 0,2. Hubo gente que se confundió y colocó 2,0 y gente que anduvo un poquito más perdida y colocó 1,1. Pero era llegar y observar dónde cortaba esta parábola al eje Y. Y veamos el dibujo nuevamente. Ahí está el dibujo. El eje X es el que está en la parte baja y es de forma horizontal. El eje Y es el eje vertical. O sea, tenemos que fijarnos acá en el eje Y. Y el corte de la parábola está acá, donde aparece el número 2. Pero esto es un punto. La pregunta es ¿cuál es el punto? Y cuando uno identifica un punto, siempre tiene que fijarse en lo siguiente. La primera coordenada va a estar en el eje X y la segunda coordenada va a estar en el eje Y. Entonces, fijémonos primero en el eje X. En el eje X, aquí, eje X. La primera coordenada sería 0. Estamos aquí. En el eje X vale 0 porque no está ni ahí, no está ni ahí, no está más acá a la izquierda, no está más a la derecha, está ahí justo. Siempre una curva que yo les presente y yo les haga la pregunta, ¿dónde corta el eje Y? La primera coordenada va a ser 0, porque si corta el eje Y, pasa por Y, y en X no tiene el valor 0, está justo ahí. Ahí está el 0 del eje X. Ahí corto. Y la segunda coordenada la ubicamos en el eje Y, y claramente está en el 2. No está en el 3, ni en el 4, ni en el 1. Corta al eje Y en 0,2 entonces. Repito, siempre hay que fijarse primero en el punto y específicamente eh, dónde está la primera coordenada fijándonos en el eje X, y en este caso está en 0. La segunda coordenada se ubica en el eje Y, y en este caso está en 2, entonces en el punto 0,2. 2,0 sería acá, y sería un punto de corte con el eje X, y no corresponde porque estábamos preguntando por el eje Y. 1,1 está ahí, pero 1,1 finalmente esta parábola no corta el eje X en ninguna parte. Porque el eje X está acá, si la parábola hubiera sido así más o menos, y pasa por ahí, y pasa por acá, ahí la cortaría, pero esta no la corta al eje X, solamente la corta en el eje Y. Respuesta correcta 0,2. Y después coloqué otras alternativas más, 3,4, pero esas no correspondían porque era por acá, y 1,0 igual era por ahí. Distractores no, 0,2 es la respuesta correcta. Entonces colocamos acá la parábola de la imagen corta al eje Y. Este también se llama eje de ordenadas. Voy a colocarlo entre paréntesis. El eje de ordenadas. En el punto 0,2 dijimos. No sé si queda claro. De repente cuesta un poquito darse cuenta, cuando no se ha practicado mucho, la ubicación de los puntos en una gráfica. Pero siempre tengan en cuenta que se busca la primera coordenada en el eje X y la segunda coordenada en el eje Y. Ese es el orden. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Seguimos nomás? Sí, profe, seguimos nomás. Ya, vamos a la siguiente, a ver. Entonces fue respondida a las 7, que tuvo
bajita y vamos a la otra que tuvo 7. O sea que tuvo una respuesta correcta. La pregunta 10. Vamos a ver qué pasa con la 10. Ya, la 10 era de estadística. Aquí se me fue a mí una opción 6. Pues sin querer. Esto no debería estar, opción 6, pero lo pasé a llevar seguro y después no me di cuenta cuando lo revisé. Llegaba hasta ahí nomás, hasta 64. Y hubo personas que respondieron opción 6, como si pensaron que podía ser una opción que no estaba, que yo no coloqué. Y la pregunta era, ¿de cuántas maneras posibles se pueden ordenar las letras A, B, C, D? Y coloqué entre paréntesis las cuatro juntas, o sea, A, B, C, D, A, C, B, D, a eso me refería juntas, juntitas. Y una posibilidad era ver todas las formas posibles. Entonces voy a colocar acá. Existían dos caminos. Letra A, buscar todas las formas posibles. Una a una. La opción B era em, aplicar estadística. Lo que vimos en una clase que dijimos que tenía que ver con permutación. Y me dijeron que no lo habían visto. Aplicar estadística. Así que yo creo que esa estaba descartada. Teníamos que buscar una a una. Vamos a ocupar el primer camino. Si queremos buscar todas las opciones, lo hacemos. Vayan ayudándome ustedes. Váyanme nombrándome, váyanme nombrando, perdón, eh, opciones. Las letras son A, B, C, D y yo quiero ver las formas posibles de juntarlas las cuatro, todas las posibilidades. Estoy atento al chat y se activa su micrófono. ¿De cuántas formas posibles es posible, valga la redundancia, ordenar? Dos. Te dicen dos. Nómbrenmela, a ver, nómbrenme una. Las cuatro letras, en cualquier orden. Nómbrenme una. Una opción. Yo quiero ordenar esas letras, esas cuatro letras, las quiero tener juntitas en cualquier orden. Nómbrenme uno, porque son muchos, son varios. C, C, D, A, B. Ya, C D A B sería una, a ver. C D A B. Entonces vamos a trabajar con la letra C al principio. C D A B. Entonces trabajemos con la C y dejémosla al principio. Otra forma con la C al principio. C, C, A, B, D. C A B D. Bien. Otra forma con la C al principio. C, D, B, A. C D B A. Otra forma con la C al principio. C, A, D, B. Muy bien, C A D B. Otra forma con la C al principio. Faltan dos más. C, B, D, A. Muy bien, C B D A. Y falta la última.
CBAD. Muy bien. Ahí están todas las que comienzan con C. Y hacemos el mismo trabajo con que comience con A ahora. ¿Quién me nombra? ACBD. ACBD. ¿Qué otra más? ADCB. ADCB. ¿Qué otra más? ABDC. Bien. Faltan tres más. ACDB. ¿Ya? Y las dos últimas. Profe, ABCD o no? ¿Ah? ABCD o no? Bien. ABCD. Y está faltando la última. ADBC. Muy bien. ADBC. Había que invertir la B y la C. ADBC. Ya. ¿Se van dando cuenta? ¿Quién me podría, quién sería capaz de decirme cuántas son las posibilidades? A ver. Todavía no las hemos encontrado todas, pero ya tenemos como una especie de pista. ¿Quién se atrevería a darme un valor? A ver. 24. Muy bien, muy bien. ¿Por qué llegaste a esa respuesta? ¿Se puede saber? Porque por cada montón que hay ahí son 6. Y esos son 6, 6, 12. Y 12 por 2, 24. Muy bien. Encontramos seis que empiezan con la letra C, seis con la letra A, o sea, vamos a encontrar seis que empiezan con la letra B y seis que empiezan con la letra D, las que nos faltan. Entonces van a ser 24. 6 para abajo, 4 para el lado, multiplicamos 6 por 4, 24. O como dijo ahí su compañera, tenemos 6, 12, van a aparecer 6, 6, 12 más y formamos 24. Voy a anotarlo rápidamente nomás, las que faltan, que sería, a ver, BADC, BCDA, BDAC, BACD, BADC, no, ya está BADC, eh, BCAD, y con la segunda letra D falta, BDCA. Y las últimas, que empiecen con D, DABC, DBCA, BCBA, DCAB, DBAC, DBAC y me falta con la A como segunda letra, DACB. Ahí están las 24, pero esto es relativamente sencillo cuando la cantidad de letras no es tan grande, porque si yo le doy 10 letras, ya se complica un poco la cosa. Van a ser muchas opciones. Entonces ahí fue que apareció un matemático estadístico que dijo, no, no tenemos que hacerlo así porque si fuesen muchas letras, muchas opciones,
no terminamos nunca. Perdemos tiempo, perdemos espacio, quizás no entre en una hoja. Así que estadísticamente se inventó lo que se denomina permutación. Y la permutación la vimos rápidamente el otro día. Y estadísticamente se hace el siguiente cálculo. Eh, Cada vez que nos pregunten por una permutación o cuántas formas de ordenar algo tenemos, aplicamos algo que se llama n factorial. Vamos a colocar cantidad de letras, dos puntos son 4. El n factorial que yo les nombro, y 4 va a ser igual a n, entonces. 4 va a ser nuestro n, o sea, el número de letras o cantidad de letras. Y yo les digo que se puede utilizar un término denominado factorial en matemáticas, que es 4 con un signo de exclamación hacia abajo, igual. Y esto se calcula de la siguiente forma. Vamos multiplicando en descenso. O sea, 4, ¿qué número viene antes del 4? 3, profe. 3, 3, ¿qué número viene antes del 3? 2, 2. Y antes del 2, 1, 1. ¿Resultado de eso cuánto es? 24, profe. 24. Lo que hicimos de manera manual, aquí lo hemos hecho de manera matemática estadística, ocupando el 4 factorial. Tenemos 4 letras, entonces aplicamos 4 factorial y el factorial se hace de la siguiente forma como les mostré ahí. Vamos multiplicando en descenso. 4 por 3 por 2 por 1. Entonces ahora, si yo les dijera cuántas formas posibles hay de ordenar 10 letras y ya no lo quiero de forma manual, lo quiero con factorial, ya sabemos qué hay que hacer. ¿Qué habría que hacer? Que hay que multiplicar. la cantidad de letras. Claro, serían 10 letras, entonces empezamos a multiplicar hacia abajo. 10 Del 10 hacia abajo hasta el 1. hasta el 1. 10 por 9, 90. 90 por 8, 720. Y ahí ya 720 por 7. Y el resultado por 6. Y el resultado por 5. Por eso que les digo que cuando son pocas letras es sencillo. Si son dos letras, ¿cuántas posibilidades hay de ordenarlas? Si fuera AB, las letras, si fueran AB, ¿cuántas formas posibles hay de ordenar dos letras? 2, profe. Dos. Si fueran tres letras, ¿cuántas posibilidades hay? 3. 4, No, profe. no, si fueran tres letras. Sí, sí me 6, equivoqué. profe. 6, muy bien. 3 por 2 por 1. Sería 3 por 2 6, 6 por 1 6. Y así vamos viéndolo. Así que cada vez que salgan, alguien les haga este tipo de preguntas de cuántas formas posibles hay, ahí uno aplica la estadística matemática con esto del factorial. Pero ahí está la forma manual y la forma estadística, las dos formas. Ya, en esa hubo una persona que respondió bien, la número 10. Veamos, copuchemos un poquito. La 10. 24, aquí está la respuesta correcta. ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió? Tiare, Beltrán, muy bien, Tiare. Ya, veamos ahora en otra donde se haya respondido
La 11. En la 11 igual hubo una persona que respondió bien. Vamos a ver de qué se trataba la 11. La 11. De desarrollo. Traté de colocar una parecida a la que aparecía en el diagnóstico que les enviaron de la agencia de calidad. Había una pregunta bien parecida, pero tenía que ver con el volumen en la prueba de la agencia de calidad. Y eran bolitas esféricas. Pero aquí la pregunta era con el área de la esfera. Ya, dice lo siguiente. Se sabe que el área de la superficie de una esfera, es decir, cuánto mide todo su contorno, el área se determina mediante la fórmula que se muestra en la imagen. Aquí está la fórmula. 4 por pi por r cuadrado. No coloqué los puntitos, los omití porque sabemos que hay por multiplicación. Antonia, luego de calcular el área de la superficie de un hielo que posee forma esférica justamente y que tiene un radio R de 2 centímetros, esta esfera de hielo que tenía Antonia, llega a la siguiente conclusión. El área de la esfera de hielo, dice Antonia, no puede superar los 50 centímetros cuadrados. Eso es lo que afirma ella. ¿Está en lo correcto? Era la pregunta. Para su respuesta, yo dije considere el valor pi como 3,14. Sabemos que pi es un número irracional que no termina nunca y a veces los profesores decían, ya, ocúpelo como 3,1, ocúpelo como 3,14, ocúpelo como 3. Pero yo les dije ocúpenlo como 3,14 y van a darse cuenta si se puede o no se puede. Si la afirmación que hace Antonio es correcta o incorrecta. Y aquí tenemos la fórmula. Entonces vamos a ver si es correcto lo que dice Antonio o no. Esta era la 11. En la siguiente hoja mejor, porque después nos va. Ya, el área de una esfera es- se determina con la fórmula que aparece ahí. Área de la esfera igual 4 r cuadrado. Y el hielo que tenía Antonia tenía forma esférica. El radio de esta esfera de hielo, el radio era de 2 centímetros. Entonces tenemos el radio, tenemos todo, tenemos el valor de pi, era llegar y sustituir. Voy a copiar mejor y pegar. Ya, entonces hagamos los reemplazos correspondientes. 4 por pi. Ahí yo les decía, utilicen pi con el valor 3,14. Por el radio es 2 centímetros, pero vamos a dejar la unidad de medida para el final. Entonces vamos a colocar 2 nomás. 2 al cuadrado. Resolvemos eso. Yo no les dije ese día, no ocupen calculadora, lo podían haber hecho también, no hay problema. Pero ya, podemos calcular la potencia de inmediato. Aquí nos queda 4. 2 elevado a 2 es 4. Voy a ir paso a paso. Y 4 por 4 es 16. O sea, nos queda 16. Borramos el 2 elevado a 2. Y 16 por 3,14. Eso hay que multiplicar. ¿Quién tiene por ahí alguna calculadora o lo puede hacer a mano?
Yo estoy seguro que da más que 50. ¿Cuánto es 16 por 3,14? 50,24. 50,24, justo. Sí, exacto. Ya, yo confío en ti. Era centímetros, parece, sí, centímetros cuadrados. Acá vamos a colocar la unidad de medida. Centímetros cuadrados. Y ahora, cuando ya se ha resuelto, entonces el área de esta esfera que poseía Antonia, cuando pi valía 3,14, nos da 50,24. Y ahora que tenemos la respuesta, vamos a ver si estaba en lo correcto. Decía, la afirmación de Antonia, el área de la esfera de hielo no puede superar los 50 centímetros cuadrados. Ella decía que obligatoriamente no puede superarlo. Y está en lo incorrecto. Es incorrecto lo que dice. Nosotros nos dimos cuenta que sí supera los 50 centímetros cuadrados con el cálculo que hicimos y con las condiciones que nos entregaban. Porque decía, pi vale 3,14. El radio de la esfera vale 2 centímetros. Y la fórmula para calcular el área está ahí. Y nos da 50,24. O sea, sí supera. Afirmación incorrecta. Porque el área de la esfera sí supera los 50 centímetros cuadrados. Este tipo de preguntitas de repente es difícil, sí, pues. Cuando uno después ya practica mucho se da cuenta, ya, tenemos que hacer esto, vemos esta otra cosa y respondemos esto otro. Así que respuesta incorrecta, o sea, afirmación incorrecta lo que decía Antonia. Ya, después, pasemos a la pregunta uno. Ya nos va quedando poquito tiempo, pero corrijamos la uno también, porque en la uno hubo 3 personas que respondieron correctamente. Pasamos de uno a 2 y no hay 2 personas que hayan respondido correctamente, así que pasamos de 2 a 3. Vamos a la número uno entonces. ¿No quedó alguna duda con respecto a esa pregunta? No, profe, gracias. Ya. Vamos a la uno. La número uno era más o menos sencilla. El número decía, es un número irracional y su valor aproximado con 5 decimales equivale a, y yo se lo he entregado ahí, 2,71828. Pregunta, ¿cuál sería el valor de si se redondea a la centésima? Entonces aquí teníamos que observar nomás y recordar algo, cómo se redondea. Les voy a hacer la siguiente pregunta. Después de la coma ustedes ven un número 7 ahí. Ese número 7, ¿qué nombre recibe matemáticamente? No me digan 7. Tiene un nombre por la ubicación, después de la coma. El primer número después de la coma, ¿cómo se llama? ¿Decimal? No me acuerdo. Casi, te sobró la Una letra L. décima. Eso es la décima. ¿Y después de la décima qué viene? Centésima, ¿o no? La centésima. Muy bien. ¿Y después de la centésima? Milésima. La Mi- milésima. Milésima. Y después de la milésima ya se empiezan a complicar los nombres. Unidad de, Medida, ¿no? casi, unidad de milésima. Y después ya vienen las otras. Decena de milésima, centena de milésima. Pero aquí nos preocupa la centésima. Y la centésima es el valor que viene después de la décima. Entonces sería 1. Pero nos están pidiendo redondear. Y cuando nos piden redondear, nos dicen
Fíjese en la centésima y fíjese también en el número que viene después de la centésima. En este caso, ¿qué número viene después de la centésima? ¿Qué valor? ¿Ven ahí? El 8. El 8. Y la regla dice lo siguiente. Si el número que viene después, en este caso de la centésima, porque queremos redondear a la centésima, si el número que viene después de la centésima es 5 o mayor que 5, la centésima va a aumentar en una unidad. O sea, de 1 se va a transformar en 2 y todo lo que viene después desaparece. Si el número que viene después de la centésima es menor que 5, usted deje todo tal cual, no haga ningún cambio, solo borre lo que viene después de la centésima. Pero en este caso era un 8, entonces tenemos que hacer el cambio. El 1 se convierte en 2. Entonces el número que se va a formar, ¿cuál es? 2,71, 2,72, 2,718, 2,719, 2,7183. Repito, hay que fijarse en la centésima, es 1, y en el número que viene después de la centésima, que es 8. Nos obliga a cambiar la centésima de 1 a 2, o sea, súmele una unidad y todo lo demás desaparece. El 8, el 2, el 8 van a desaparecer, ya no van a estar, y convierta el 1 en un número al cual hay que sumarle una unidad, o sea, 2. ¿Cuál sería el número entonces? 2,72. Muy bien, todo lo demás desaparece, el 1 se convierte en 2 y queda 2,72. Entonces, la número 1 sería 2,72. Redondeando a la centésima, se obtiene 2,72. Y ese es el motivo, cuando uno redondea tiene que fijarse en el valor que nos están pidiendo que redondeemos y en el que viene después. Y recordar la regla. Si es mayor que 5 o igual a 5 el número que viene después, cambie el valor que hay que, según la ubicación que nos piden. Si es menor que 5 no lo cambie. Manténgalo igual, pero lo otro desaparece. Y resolvamos la última y nos vamos a tomar desayuno. Tenemos clases de lenguaje ahora, profe. Uy, yo me estoy pasando. Me pasé de la raya. Ya, la última rapidito y era. Esta fue la que corregimos. Y otra que tenga 3 correctas, la 3. Rapidito. La 3. ¿Cuál es el resultado de lo que aparece ahí? Raíz cúbica de 8. Lo anoto rapidito. Raíz cúbica de 8. Menos 2 raíz cuadrada de 25. Más 3 raíz cuarta de 81. ¿Eso lo recuerdan, chicos? Igual. Raíz cúbica de 8, ¿quién me la dice? ¿Cómo, Lo profe? que, la raíz cúbica de 8. ¿Qué creen que da? ¿Qué valor da?
2. Muy bien. Les digo al tiro por qué. Porque 2 por 2 por 2 multiplicado 3 veces por sí mismo nos da 8. Cada vez que nos pidan raíz cúbica, busque tres números iguales que multiplicados entre sí nos dé 8. Cada vez que nos pidan raíz cuadrada, busque dos números iguales que multiplicados entre sí nos dé ese número. Y cuando nos piden raíz a la cuarta, busque busque números iguales que multiplicados 4 veces entre sí nos dé el número que nos entreguen ahí. Ya, menos 2 porque hay un por ahí. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. Muy bien, más 3 por raíz cuarta de 81. O sea, cuatro números iguales que multiplicados entre sí nos dé 81. 3, Tres. ¿Quién se atreve? 3, Tres. muy bien, porque 3 por 3 por 3 por 3, 81. Listo, calculado, ahora resolver. ¿Cuánto da eso? Nos queda 2. 2 por 5, 10. Más 3 por 3, 9. ¿Cuánto da eso? Resultado final, 2 menos 10 más 9. 17, profe. Menos 17. Oh, No, 2 menos 10, ¿cuánto es? Ocho. O sea, Menos 8, menos 8. Y te menos queda 8, uno. 1. Menos Menos 8 ocho. más 9. Respuesta menos, o sea, 1, la B se podría decir. Y eso sería, chiquillos. Los dejo para que descansen brevemente porque me pasé. Que estén muy bien, chicos. Que tengan lindo fin de semana. Cuídense, descansen, se portan bien. vale, profe. Nos Cuídese. estamos viendo Chao, el profe, martes. cuídate. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.